Muy buenos días, tardes, noches a todos, dependiendo del horario en el que se encuentren viendo este video. Bien, este video está siendo grabado para el taller de problemáticas históricas regionales y locales y es para el Profesorado Superior de Ciencias Sociales. Mi nombre es Romina Rodríguez de la Cruz y soy estudiante de cuarto año de Historia de Segunda División. Bien. Hoy tenemos el agrado de presentar a una nueva entrevistada, la cual se llama Susana Carro. Bien, a la cual le vamos a pedir el consentimiento para nosotros poder empezar esta entrevista. Sí. Bien, Sí, ¿cómo estás hoy? Sí, bien, lindo porque está calurosito y hay sol. Ajá. Y es sábado. Bien, nosotros hoy en esta entrevista vamos a charlar un poco sobre tu historia de vida. Bien. Primeramente me gustaría que me cuentes si Concordia es tu localidad de origen o no. No, nací en Corrientes, esquina, pero de chiquita vine a Concordia y sí, soy concordiense. Pero aunque parezca mentira, suena un chamamé y a mí me llama. Es mi lugar de nacimiento, es esquina Corrientes y me gusta el género de esa música. Ajá. Sí. Bien, y con respecto a tus padres, me contaste que eran de Concepción del Uruguay. Ajá. Eran mis padres, oriundos de allá, pero los dos terminaron acá en Concordia, se casaron jovencitos. Ajá. Y toda su vida juntos y fallecieron acá en Concordia. Ajá. Hicieron una hermosa familia grande porque éramos 12 hermanos. ¿12? 12 hermanos. Bastante. Mujeres y varones, unos cuantos. Bien, me gustaría saber cómo era tu casa y el barrio donde naciste. Mira, cuando yo vine a Concordia, de Corrientes era chiquita, tendría 4 años más o menos. Recuerdo algo del tren, aunque parezca mentira, hay recuerdos. Y vinimos a Concordia con tanta mala suerte que mamá se enfermó y la tuvieron que internar, que no sabían qué era y era cuando a ella se le despertó el asma. Y vinimos a Concordia y paramos, mi papá trabajaba en obra sanitaria y en la toma de obra sanitaria había un jefe que tenía casa y nos cobijó ahí. Hasta que mi papá consiguió alquilar una casa era una quinta, una cuadra entera de manzana con una casita en el medio, con pozo y bueno, y ahí viví mi primer año en Concordia. Hasta 7 años más o menos que ya había empezado la escuela, que la escuela mía, la primera que empecé en primer grado, fue la escuela San Martín, que le decíamos la escuela Rosada, que era en el barrio, viene a ser ahora en calle Néstor Garay y Belgrano. Ahí era. Pero había mucho, ahora está todo poblado, antes era puro campo. ¿Y cómo eran las calles en ese momento? De tierra. Ajá. De tierra. ¿Tenías varios vecinos o estaban todos? Sí, estábamos medios alejados, pero no la gente que hay ahora ni rodeado como está. De acá yo veo que acá cuando veníamos para acá hace 20 años, hace cuenta que venías al campo. Y ahora tenés casa de acá hasta el centro. Sí, claro, como que no ha cambiado mucho Concordia. Se ha extendido tan grande para todos lados. Y el centro es inmenso. Sí, en esa época que hablo, que yo era chica, que en el año 60 vinimos a vivir acá, Eva Perón y Gregoria Pérez, que es un hermoso lugar asfaltado, cerca del Club Hípico. De ahí había que caminar 10 cuadras para el sur para llegar a donde cruzaba el tranvía. Mira. Porque había tranvía y colectivo era el colectivo 1 que andaba y era difícil ir al centro. Cuando uno salía era porque tendría que acompañar a la madre al doctor o algo de eso, pero de que vos te acordás de ir de paseo, después más de grande que empezaron a andar colectivos. ¿Y cómo eran los tranvías en ese momento? Y los tranvías, que venía y llegaba hasta Irigoyen, Urquiza, Irigoyen, ahí el chofer se cambiaba, daba vuelta a la manija. Vos subías, le pagabas y te sentabas en un banco de madera. Para nosotros era una novedad porque conocía muy poco, no había televisión. El teléfono, después del año 60 y algo, había un teléfono público en la cuadra que había que levantar y pedir a una señora y decirle que te marque el número. Vos le decías, la señora marcaba, que estaba en calle San Luis, ahí la telefónica,
y te comunicaba con el que seguramente siempre era un doctor o sanatorio. Ah, mira. Sí. Bien. ¿Qué recuerdos tenés vos de tu infancia? Mira, yo la infancia mía muy linda porque jugábamos mucho, pero jugábamos a cosas de nosotros, a la mancha, a la carrera. Después cuando un poquito más grande con la bicicleta, alguno tenía bicicleta, se prestaba la bicicleta, pero si no era de jugar, de ayudar un poquito a la madre en lo que uno podía en la casa y después jugar con los amigos, hacer las tareas de la escuela. Había que hacerlas sola nomás porque la madre no sabía mucho y estaba ocupada. Pero siempre, gracias a Dios, supimos defendernos. Lo que no sabía mucho hacer yo eran los dibujos, que me lo hacía mi hermano más grande. Pero siempre con alguna cosa. Yo devolvía, ella me hacía por ejemplo, un cabildo que me ponían excelente, pero no hacía ella, era mi hermana mayor. Pero ya a ella le debía atención, algo tenía que hacer. Bueno, algo tenía que pagar eso. Claro, ¿y cómo pagaba? Pagaba con, si había que hacer torta frita, que le dé más torta frita a ella, o que lave los platos. Así, viste, Sí. tenía esas cosas. Bien. ¿Solías jugar con tus amigos y qué tipos de juegos con tus amiguitos? Y a la mancha jugábamos y a esas cosas nomás, porque el barrio era, cuando vine acá yo al barrio tendría 9 años, era en el año 60. Y había muchos chicos que hoy tan grandes y como yo, que me río, que los miro, tan viejos como yo, y jugábamos a las manchas y todo. Y las madres de ellos eran distintas porque si alguna salía, por ejemplo, una vecina que teníamos frente, la señora Blanca, que ahora falleció, que en paz descanse, muy buena señora, ella cuando empezó a andar el colectivo le gustaba el río y nos llevaba a nosotros a los sauces, que ya estaba la playa, a los sauces en la ciudad de Concordia, y nos llevaba a todo lo que nosotros iba con una montonera de gurises y ella temprano hacía torta frita y llevaba unos bidones con descocido y nos daba y estábamos toda la tarde en el río, cosa que mi mamá nunca hizo. Cosa que mi mamá nunca tuvo tiempo para nosotros, porque siempre había hermanos chiquitos y enfermos por algún motivo, ¿viste? No fueron hermanos sanitos tampoco, ciertos problemas cruzaban de salud, y mi mamá cada 2 años tenía una criatura, no era. Mi papá vivía trabajando, y mis hermanos grandes, fueron muy pocas las veces que nos sacó, los hermanos grandes muy pocos, porque eran más como digamos en este momento, eran más hombres, no querían ni que miremos a nosotros a nadie. Eran celosos, sí, celosos. Y me contaste que empezó a andar el colectivo 1. ¿Cómo era visto el colectivo? Pero el colectivo 1 nosotros lo veíamos allá cuando íbamos en el tranvía. ¿Y cómo era ese ambiente de que por fin...? Sí, y sí, a la gente le costaba, porque todavía ya era asfaltado todo el centro, todo, y había gente que iba en sulky, en carro, hasta la plaza y los ataba los caballos ahí. ¿Los sulky son especie de carros, sí, con tracciones así. Los sulky que eran más coquetos que el carro porque tenía como asiento, y las señoras iban en eso a hacer mandado y todo eso. ¿No? Y se compraba en los almacenes, se compraba y vos comprabas medio kilo de harina, medio de todo, así en paquetitos. Sueltito, todo suelto. Y la leche se compraba con un tacho, se iba y se compraba. La señora ordeñaba y ya llevábamos, no era pasteurizada como ahora. No, y si ella estaba ahí ordeñando, te daba un jarro con leche con espumita y tomábamos y no nos caía mal. A nadie nos caía mal porque estábamos acostumbrados. Sí. No sé si no sabíamos de estas cosas o de eso. Igual que íbamos a los cosos de donde trabajaban los empaques de fruta y te regalaban por lo general, siempre había cajones que uno podía cargarse mandarina, naranja. Y no como ahora que vos vas al supermercado y elegís y compras. En esa época no teníamos eso, porque las verdulerías eran en el centro y nosotros acá prácticamente era afuera. Sí. Pero bueno. Como muy alejado del centro. Claro, era alejado del centro, sí. Después yo conocí el centro y todo eso, ya cuando me puse de novio con mi esposo, que fue el único novio que tuve, gracias a Dios, un excelente hombre que ahora ha fallecido.
Y bueno, y gracias a él conoció el cine, el baile, todo, porque él me llevaba y pagaba la entrada. Porque tampoco nunca conté con plata. Suele pasar. Y suele pasar, sí, suele pasar. En esta época, Ajá. ahora parece ridícula, pero en esta época sí, porque ya cuando se conocen, trabajan, hay más posibilidad de estudiar, todo. En esa época mía no, era a pesar de que yo fui a la escuela primaria y fui a la escuela secundaria, pero cuando yo me recibí en la escuela secundaria fue en la técnica 2 y me recibí de secretariado comercial, que era taquigrafía y escribir algo a máquina. Taquigrafía, eso andaba bien. Lo que costaba era la escritura a máquina porque no teníamos máquina para practicar. Entonces, trabajé un tiempito, hice una suplencia en el Diario El Sol. Después ya lo conocí a mi esposo, a Héctor, y al tiempo nos casamos. Nos casamos. Y en ese momento, hablando de diarios y demás, ¿cuáles eran los más comunes en tu...? El Diario El Sol y el Diario El Heraldo. Y las informaciones era por la radio, y había un programa que se llamaba El Diario Oral, y era la tarde, era como las 3, las 4 de la tarde, y ahí daban todas las informaciones. Entonces la gente que quería informaciones escuchaba el Diario Oral. Ah, mira. Sí. Sí. Y después unas radios uruguayas, que también siempre estuvimos ligados a las radios uruguayas porque se llegaba a eso. Igual que cuando empezó el televisor, era blanco y negro, y se casaba un programa de Canal 8 uruguayo, que era uno que hasta el día de hoy era una tarde que pasaban en diversión, que era un hombre Cacho Bochinche creo que se llamaba. Y bueno, y se hacían espectáculos así, y nosotros mirábamos blanco y negro. Sí, pero igual que la electricidad en la casa la tuvimos nosotros. Pero las heladeras y eso fueron más después. Bien. ¿Cómo solías pasar vos tus vacaciones en la infancia? Sí, en la casa de nosotros, nomás sin ir a la escuela, salvajeando, haciendo cualquier cosa, jugando a la mancha, a la escondida, lo que sea, así se pasaban las vacaciones. Y por lo general, todos los conocidos de nosotros medio iguales, ¿viste? No, eso también cambió mucho, porque ahora yo después de grande tuve vacaciones, se va de paseo, los hijos con sus amigos tratan de hacer otras cosas, pero hay más posibilidad, porque acá ahora vos tomás el colectivo y te vas al lago. Antes nosotros no teníamos posibilidad de tomar colectivo, bueno, no había lago todavía, estaba en Salto Grande, que fue precioso, era hermoso el paisaje que era, y que después tapó todo el agua de la represa, pero era hermoso Salto Grande, tenía unas caídas, una belleza, pero todo este progreso lo tapó. Hoy hay muchas cosas para los chicos. El mismo centro, van, caminan, andan. En la época de nosotros no teníamos... ¿Más lugares para divertirse? Sí, más lugares para divertirse. No, en esa época era muy contadas las cosas que eran... No se hacía mucho espectáculo, todo eso. Y recuerdo, hablando de esto, que ahí donde está la terminal de Concordia, que vos la deberás conocer, sí. Ahí era como un baldío. Y había un cartel que estaba blanco completamente, y una vez al mes o cada 15 días, algo así, daban cine. Daban películas, que venían esas películas en blanco y negro, y la gente se llenaba porque llevaba para tirarse en el suelo, banquitos, sillas, y muchísimos espectadores mirando ese cine, porque ahí no se pagaba. El otro cine, sí, el que estaba el Señorión, el Auditorio, el San Martín, eso tenías que pagar, pero eso había que ver también. Cuando había los martes, por ejemplo, se llamaba Martes Fémina, y empezaba a las 4 de la tarde, creo, y a las 7 terminaba. Se llenaba de mujeres el cine en ese horario. ¿Y cómo era esos primeros cines? ¿Cómo lo pasaban a la película? Sí, a la película, sí, en blanco y negro, que era, por lo general era en Argentina, pero ya te mostraban un poquito de la que te daban el otro. Después, ya cuando fui un poquito más grande, ya vino las películas en color, que eran las de cowboy, que eran más de cowboy, de los que de vaqueros, todo eso, y te mostraban un poquito de la que te iban a dar próximo. Y por lo general había que sacar, si vos querías ir el sábado, la entrada temprano, porque si vos ibas al horario que había, el sábado, por ejemplo, no conseguía. ¿No conseguías más entradas? Sí, no conseguía más entradas. Bien. Y acá, en esa época, vino Sandro a cantar, vino Palito Ortega, en el ferrocarril se llamaba Cosquín,
los mismos cantores de Cosquín que hoy lo hacen en enero, después salían a recorrer y todos pasaban por acá. Un día estaba uno, los Tucutucu, Carlos Torres Vila y el Chango Nieto, así. Al otro día otros tantos. Y así teníamos como una semana para ir viendo qué íbamos a ver. Era hermoso, hermoso ir a ver. Ay, qué lindo. Sí, esos espectáculos, porque de otra forma no podíamos ver. Sí, bien. Y a Cosquín se lo escuchaba por la radio. ¿Al Cosquín? Al Cosquín se lo escuchaba por la radio. ¿Y nada que ver con respecto a lo que es ahora? ¿O? No, nada que ver, porque ahora vos te pones ahí en la televisión acá y mirás Cosquín y ves que las luces y todo, y vos ahí te imaginabas que empezó aquí Cosquín, que era Julio Mario, y que gritaba, aquí Cosquín, y bueno, lo escuchaba y era la voz del locutor. Sí. Nada, ahora la televisión, la tecnología te ha cambiado todo, porque vos te querés enterar algo, pones en Google y averiguabas qué pasó en tal lado o qué querés hacer cosas y ya te contesta, ya tenés la información. Ya tenés la información. Sí, sí. Bien, con respecto a los rituales o costumbres familiares, ¿cómo se celebraban las Navidades, por ejemplo? Y las Navidades no era el estar toda la familia juntos esa noche, comer esa noche, esperar, era muy especial. Y se festejaba en la casa la Navidad y había pan dulce y compraban un poco de no era como la gaseosa de hoy, pero creo que era, no me acuerdo cómo se llamaba, la Bidú, algo así, eran botellitas de vidrio. Y bueno, eso era lo que los padres preparaban el clericó, que no era ensalada de fruta, era clericó. Y yo me acuerdo que le ponían un poco de vino y a nosotros nos convidaban y no nos empedaban ni nada, pero tomábamos. Y los otros días, el jueves pasado, tuvimos con los de sabores, varios sabores, algo así, que son de la escuela de la universidad. Y le comentábamos, y le digo yo, no es la ensalada de fruta que nosotros hacemos ahora para nuestro hijo, para nosotros. Porque ahora uno prepara una ensalada de fruta y le pone algo si quiere. Antes era la olla que ya se preparaba con el clericó y se tomaba. Y rendía varios días. Claro, y se quedaba para mañana, yo me reía y le decía, no, porque eran unos ingenieros que vinieron. Y ustedes ahora dicen, ay, no se puede el aluminio, que eso se te tomaba 2 o 3 días, quedaba la olla de aluminio. Nadie se moría. No pasaba nada. No pasaba nada. Igual que se asombraban las chicas que habían venido, que son ya profesoras, que son en alimentación, de que cómo hacían la mayonesa con huevo crudo. La mayonesa que hacíamos, que mi mamá hacía, primero ponía un huevo duro o 2 huevos duros, le sacaba la yema la aplastaba bien con el tenedor, después le iba echando a chorrito de aceite y hacía, a lo último le echaba el chorro de limón. Y ella tenía preparada la ensalada con papa, tomate, todo así, le tenía la mayonesa y esa noche la comíamos. Y el huevo era crudo. Y no pasaba nada. Ahora con el tiempo vos te dicen, no, que es malo por esto, por el otro, pero en esa época, igual que la leche, te digo, la leche la sacaban de la vaca y la tomábamos. Sin problema. Sin problema. ¿Y qué comidas eran típicas en las Navidades o Año Nuevo? Y en la Navidad era asado. Cordero, seguro. Y lechón también. Pero siempre se prendía el fuego en la casa, siempre había fuego del asado. Por lo general era cordero. Y después, viste, después cuando fuimos más grandes se conoció la pizza, el sándwich de miga, todo como ahora. Eso es de ahora. En mi época no sé, pero bueno. Nosotros festejábamos porque por a lo lejos veíamos por ahí un cohete, algo de eso. Nosotros con muy poco ruido porque, ya te digo, a veces el barrio estaba lindo y a veces se iban muchos. Se iban a pasar a la casa de otros, así. Entonces quedaba vacío. Quedaba vacío, sí. Sí. Pero lindo recuerdo. Y con respecto a la Navidad, ¿se sentía ese aire, vamos a decir, navideño, donde la gente se emocionaba porque llegue la Navidad o no? Había más compra, pero se sentía el que era como que la vivía, tenía un poder económico un poquito más alto. Por ejemplo, yo empecé a ir a la iglesia en las Navidades ya cuando fui más grande.
porque antes tomé la comunión, sí, pero yo la comunión la tomé porque una señora que era del barrio cuando yo era, que no vivía todavía acá en el Hípico, esa señora nos enseñaba en la casa el catecismo. Era una señora que estaba muy buena en posición económica. Tenía una estanciera en esa época, era un auto cuadrado grande, que entraban unas cuantas, una estanciera se llamaba. Y ella nos enseñaba el catecismo y de ahí nos llevaba a todo al Sagrado Corazón. Ajá. ¿Y ese cuál es? Ese el Sagrado Corazón está allá en calle Estrada y La Madrid. Ahí están los curas, están las monjas, está todo. Y ella venía y nos traía hasta ahí y ahí el cura nos preguntaba cosas de la religión para poder tomar la comunión, porque nosotros tomábamos ahí. Pero tomamos la comunión por esa señora. Porque si era por nuestros padres, a nosotros, mi mamá, ya te digo, no iba, era raro, que nunca creo que fueron a la escuela mientras yo fui a la escuela. No, eran de ir a verte a los actos, si vos tomabas parte, si llevabas la bandera. Yo no sé, tenía otras perspectivas. Otras cosas que nosotros, nuestros hijos, nosotros vivimos más, como que lo acompañamos, que había, si sacaban buenas notas íbamos a la iglesia, a la escuela, si sacaban algo íbamos a averiguar, había algunas kermeses, una cosa de eso. Pero mi mamá era muy casera, pero bueno, no era lo mismo, era una vida muy, pero eso sí, te digo, a pesar de que nosotros éramos unas cuantas mujeres, y yo tenía una hermana mayor, todo, no quiso nunca que nosotros fuéramos empleadas domésticas. ¿No? No, porque ella nos comentó una vez que cuando ella era chica, era chiquita, de 6 años, 7, ella cuidaba un bebé, era niñera. Cuando lo encontró a mi papá, ella le hizo prometer que si tenía hijas mujeres, él no nos dejé trabajar. Y les cumplieron, porque no nos dejaron. Todas nuestras conocidas o trabajaban en alguna tienda, o hacían alguna cosa, o trabajaban ayudando en las casas a otra gente en mejor situación. Y estaban mejor que nosotros, pero nosotros no nos dejaron. No nos dejaron que nos ocupemos fuera de la casa. Así cosas. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito con respecto a la escuela. Estuviste contándonos cositas por ahí de la escuela, ¿no? Pero me gustaría a mí saber cómo era la escuela, vamos a decir, o el colegio donde fuiste y a qué edad empezaste. Y yo empecé a los 8 años. No, 7. Ajá. Yo creo que estaba por cumplir los 6 cuando yo empecé. Yo no sé si por despierta, si no miraban ni... No, fui a la escuela esa que te digo, La Rosada, muy buenas maestras, éramos un grupo de mañana que íbamos, un grupo que iba primero, segundo y tercero de tarde, cuarto, quinto y sexto a la mañana, porque era una casa antigua que la habían prestado los Malvacios para que se haga escuela. Gracias a esa escuela muchos chicos iban, porque si no, no había escuela. Pues, había gente que iba, pero iba a la escuela de Belles Artes, que era muy lejos. Y ahí esa escuelita, que hoy tiene la escuela San Martín, está La Rosada, está en el barrio a 2 cuadras de donde se inició, y tiene un edificio escolar que lo hizo el gobierno, ¿no es cierto? Pero sigue siendo, y sigue llamándose Escuela número 6 San Martín. Nosotros hicimos La Rosada porque estaba pintada de rosada. Ah, por eso. Sí, muy buena maestra, todo. Y cuando yo me mudé para este lado, que quedaba lejos de la escuela allá, nos íbamos caminando un grupo de chicos, porque después tuvo la escuela 11, pero la escuela 11 vino después de la inundación del 59, que era de gente que sacaron inundada y la pusieron en vagones, y en vagones era la escuela. En vagones era esa escuela, la escuela 11 Vaso Bilbaso. ¿Cómo se llamaba? Escuela número 11 General Manuel Vaso Bilbaso. Ella vinieron un montón de género, ahora vos no sabés porque no soy de acá de Concordia, pero acá en Concordia hay un lugar que le llaman el Triángulo. Ahí en el Triángulo no eran casas de materiales, estaban las vías que venía del tren de la estación norte de la estación central a la estación norte. La estación norte ahora es el Corsódromo, todo eso se terminó la estación. Llegaba ahí al apiadero, el 347, ahí se tomaba el tren que iba a Charrúa, La Criolla, Federal, todo, y Paraná.
Ajá. Se entraba a la estación central y de la estación central juntaba cosas de citrus, entraba a juntar los cajones de citrus, los camiones iban, cargaban los vagones y bueno, y de ahí salían para Buenos Aires, para todos lados. Como trenes de carga. Como trenes de carga. Ah. Y ahí en el Triángulo se formó el barrio El Triángulo con la gente que quedó inundada en el año 59 y la trajeron para ahí. Y de ahí, de los vagones, había una escuela que estaba en los vagones. Y de ahí salió la escuela que quedó en calle La Rioja y Tratado del Pilar, que es la escuela Vaso Bilbaso, que era de los inundados. Y a donde estuvieron los inundados, todo hoy hay casas de material. Pero debe ser muy poca la gente que queda desde ese entonces. Y esa inundación se sintió bastante. Esa fue la más grande que hubo en Concordia. La más grande que hubo en Concordia, que no estaba la represa hecha todavía. Se inundó todo creo que estuvo para abajo, ¿viste? Para el sur de Entre Ríos. El hospital Felipe Era quedó rodeado de agua. Todo Concordia, la estación central, todo tenía agua. Tenían que venir a la estación norte, porque fue una inundación tremenda. Fue la más grande de la historia, que llegó a 39 metros. ¿39? 39 metros. Bastante. Sí. Ahora llega a 11. Sí, 11, 13 y es mucho menos lo que se inundan porque las cotas más bajas las sacaron. ¿Qué serían esas cotas? La gente que estaba más cerca del río. Ahora se inundan porque la gente se ha ido y ha vuelto, porque le han dado casa. Pero mucha gente no se quería ir porque de estar ahí, por ejemplo, en el calle Chajarí y Salta, a 8 cuadras de la plaza principal, lo llevaban cerca de Camapaso, que tenía que venirte en colectivo, si no, no te das cuenta que estás en otro pueblo. Claro, muy alejado. Y la gente no quería irse, no quería dejar las casas. Entonces la llevaban a la escuela, la llevaban a Galponi. Bajaba el río, volvían. Pero siempre hubo, pero no de ese tamaño. Eso fue la más grande que hubo en Concordia. La del 59. ¿Y en la escuela primaria o secundaria, qué métodos de enseñanza se utilizaban? Y lo enseñaba la señorita si era para mostrar algo, con un cartel, así un cuadro. Láminas. Te enseñaban a dividir. Las tablas, las tablas las aprendí cantando y hasta el día de hoy me las acuerdo, igual que el abecedario. ¿Cantando? Cantando 2 por 2, 4. Mira. Sí, éramos unos loros, pero los aprendíamos, así aprendíamos. Y yo cuando converso con mis nietos, porque ellos me miran el almanaque, le digo, fíjense que tienen del 0 al 9. Con esos numeritos ustedes escriben los números que quieren, porque es verdad, y ellos me miran, todos los números, abuela, sí, digo yo, porque se van repitiendo, pero van siendo diferentes. Pero no. Nos enseñaban, sí, nos enseñaban. Después con piedrita, a los que les costaba más, con maíz, sumar 2 más 2, así, o con palito y tacharlo. Pero era la maestra, tenía mucha participación en el aula y todo parecía como que teníamos ganas de aprender porque aprendíamos y pasábamos. Y la gente, mis compañeros que tuvieron oportunidades de tener otros estudios, se han recibido de otras cosas. Yo veo ahora, por ejemplo, que la tecnología te enseña mucho. Sí. ¿Viste? Vos prestas atención y te enseña. Y es la maestra, es la que ahí era la maestra. Porque en tu casa, en mi persona, mi mamá, nosotros éramos muchos hermanos, mi papá vivía trabajando, cuando quería ayudar nomás era él el que podía. Pero no te podían enseñar porque es lo mismo que me pasa en este momento a mí cuando yo veo a mis nietos estudiar. Es una forma tan distinta a la que me enseñaban a mí, que yo sé lo que ellos están haciendo, pero no se los puedo explicar. Claro. ¿Viste? Porque han cambiado los métodos, las situaciones y todo. Y bueno, pero se aprendía también, gracias a Dios. Y con respecto a las lecturas, ¿cómo se realizaban las lecturas? Teníamos un librito que era un libro de lectura que era el que se llevaba. Y después, si vos tenías intención en la escuela, siempre había una biblioteca y había un día a la semana que con nombre y apellido te prestaban un libro. Por ejemplo, vos traías Pinocho.
leías Pinocho y después lo devolvía. Buscaba la Blancanieves, así. Siempre había algo para leer. Ah, entonces Siempre te daban la había- posibilidad de traer a tu Claro, casa. lo llevabas a tu casa y leías. Ujú, Leías. ujú. Y teníamos, aparte de materia así como lengua, todo eso que enseñaba una maestra, teníamos música. Esa sí tenía una maestra de música que venía, tocaba el piano y ahí cantábamos. Ujú. Sí, fue una época linda de la escuela. Que después yo cuando fui allá, cuando acompañé a mis hijos, era como que estaba más alejado todo la... Y yo veo que en este momento cualquier cosa pasaba en la escuela, pero ni un padre te iba a le iba a decir algo a la maestra, se le tenía mucho respeto. Sí. Mucho respeto. Hoy no, porque hoy el padre va y le protesta a la maestra según lo que le dijo el hijo. Ujú. Según lo que le cuenta el hijo, hoy en este presente, los padres van y sacan la cara aunque no saben si es cierto o mentira. Ujú. Pero antes la maestra era sagrada. Ni le digas a tu padre porque te retaban a vos, terminaban retándote a vos. Sí. Sí. Entonces como que dentro de todo tu enseñanza fue estructurada, se podría decir, pero aprendiste bastante. Sí. Ajá. Aprendí, sí, porque enseñaban las Sí. maestras, enseñaban. A pesar de que ellas tenían que luchar con un montón de cosas, enseñaban. Porque vos imagínate vos en el pizarrón, ella venía y decía, hoy vamos a hacer la tabla del 3. Ujú. Empezaba 3, así todo, y bueno, y así fuimos aprendiendo todas las tablas a leer y todo, y Ujú. se fue pasando la vida, ¿no es cierto? Pero, Sí. este, Y con respecto, ahora vamos a hablar un poquito con respecto a lo que fue tu transición desde lo que fue la adolescencia a la juventud. ¿Cómo fue esa transición Y para fue vos? nos fue muy diferente porque nosotros no vivíamos en el campo, sino que vivíamos acá ahora está todo asfaltado, todavía al lado del hípico. En el año 60 vinimos para allá. Ujú. Y era como una vida muy monótona, no es como hoy día que te subís a un colectivo y te vas a la plaza. No tenías esa oportunidad de hacer eso. Era como que todos los días eran iguales, entonces cuando tenías que ir a la escuela era re contenta de ir a la ¿Sí? escuela, sí. Tenían la emoción a flor de piel. Claro, porque estábamos más ocupados, ¿viste? Ujú. Encima no había televisión. Y ahora que uno conozca la televisión, es como que vos decís, se te rompe y ya no ves las horas de De volver a arreglarla. de volver a arreglarla para Sí, tenerla, sí. ¿sí? Porque si no, era muy, no sé, en mi época era así, porque mi mamá no Ujú. era de salir a pasear, porque si teníamos que salir salíamos todos, entonces Ujú. no salíamos. Las pocas veces que nos llevaron a los corsos, que se llamaban corsos, que eran en unas calles, calle Estrada y todo, y las comparsas eran, nos llevaba papá. Ajá. Pero era una vez por año. El Ajá. curso era 5 o 6 días. Ella una vez por año nos llevaba, y había que ir caminando y volver caminando porque Ah, mira. no y sí. había nada, si no tenía para un taxi. Y los taxis estaban en la plaza. Igualmente había que caminar. Igual que- No, la vida que ahora tenemos, gracias a Dios, es tan distinta a la cuando yo era chica. Ujú. Re distinta. Ujú. Re distinta para mejor, ¿no? Porque tenés acceso a muchas cosas. Sí. Tenés acceso a muchas cosas. Bien, y con respecto a, ahora vamos a hablar un poquito de la juventud, ¿cómo fue tu primer trabajo? Mira, yo trabajé muy poquito porque terminé la escuela primaria y después me anoté en la escuela secundaria. Pasó un año. Ujú. Pasó un año que estuve en mi casa, que no hice nada. Y después otra vecina, otra chica que iba conmigo, ya iba a pasar al segundo año. Ella me dice, Susi, mira que es la escuela técnica número 2 allá. Ujú. Y fue ahí donde yo le dije a mi papá, ¿por qué no nos vamos de tarde Ujú. y me anotás a ver si me anotan en la escuela? Esa fue la única vez que mi padre me acompañó a la escuela para poder anotarme ahí, que ahí te dieron secretariado comercial que era. Ajá. Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar una sola vez y después un tiempito y después no trabajé más porque yo a los 18 años ya me casé y ya hice mi vida y después quedé en casa. Ajá. Quedé en casa. ¿Y ese primer trabajo, qué hacías en ese tiempo? Era del diario El Heraldo, Ajá. que se tomaban se
se recibían las noticias y se tomaban todas las difusiones que se ponían. Y costaba mucho, a mí me costaba mucho porque había que hacer las notas de los que en paz descansen, de los que morían, y había que escribir. Y en la escuela escribir a máquina. Y yo no tenía una máquina para practicar en casa, entonces lo poquito que aprendí lo aprendí en la escuela. Entonces era como que tenía duras las manos y eso. Pero había gente que, los padres que podían mandar a los chicos a estudiar máquina, les mandaban, porque había muchas academias que enseñaban contabilidad, máquina, así como para trabajar en el comercio. Y en el comercio se trabajaban las tiendas, pero yo te digo, nosotros éramos muchas hermanas y ninguna, aunque yo tengo una más mayor que yo nomás, la tercera vino a trabajar recién en el comercio. Mira. De ahí para atrás, ¿viste? Porque fue como que ellos eran que no querían que trabajemos nosotros, mi padre quería que estemos en casa, nomás, no sé. ¿Y qué ofertas, vamos a decir, para estudiar había acá en Concordia? Y había, aparte de, la mayoría era magisterio. Cuando yo terminé la escuela, que era la escuela normal, se terminaba la escuela secundaria, se hacía un año más y ya era docente, en mi época. Pero como que había que ir al centro, había que comprar libros y todo, y se ve que en mi casa no tenían, no había oportunidad de comprar. Me acuerdo que mi hermana más chica, que ya es fallecida ahora, pobrecita, que descanse, ella también, porque éramos buenas estudiantes, nosotros éramos abanderadas. La maestra del último grado fue y habló con papá y le dijo que ella la iba a llevar a mi hermana a estar a la escuela normal porque tenía mucha, y que era una lástima que yo no había podido estudiar, que era una lástima que perdernos, y mi papá le dijo que los libros, que esto, y ella le dijo que no. Se ve que no sabían o que él dijo no, yo la voy a anotar en una biblioteca y ahí le vamos a conseguir todos los libros, porque te pedían libros, entonces vos comprabas. Había poca fotocopia, eso no se podía hacer casi. Y bueno, y mi hermana sí se recibió, pero no alcanzó a hacer ese otro año para ser maestra. Ella quedó y ya se empleó en un comercio. Trabajó muchos años y después ya que se vino para la casa porque se casó, tenía unas hijas medias grandecitas ya, mientras fueron chicas trabajó. Puso un kiosco y le iba bien, entonces se quedó en la casa nomás. El esposo sí trabajaba. Sí. Entonces mayormente las carreras estaban relacionadas a la docencia. A la docencia. Y todas las chicas que tenían 13, 14, 15 años, eran empleadas de las tiendas. Había mucho empleo en las tiendas acá, y los chicos con 12 o 13 años no terminaban la escuela y eran salían a cobrar a las casas, eran cobradores así, no me acuerdo que tiene una palabra eso, en vez de mandadero tenían otra, viste, como motomandado ahora, era otro, pero todos tenían menores trabajando y no había problema. Trabajaban de que vos comprabas algo porque te hacían créditos personales y eso, y vos no pagabas, entonces venía el chico y te cobraba. La luz te la cobraba un señor en tu casa, que venía y te daba lo que vos gastaste y vos le tenías que dar la plata y él te daba el recibo. No se pagaba en el banco como se paga ahora Claro, que te vas a la cooperativa. Sí. No, era en eso, sí. Bien, ¿y qué te llevó, vamos a decir, a estudiar eso que estudiaste en la técnica 2? Y me dio ganas de aprender a mí, de seguir un poquito más, porque yo no estaba en mi casa, nomás las ayudaba en la casa a mi madre y eso, porque tampoco que fui a corte y confesión, sí, que fui al Parque Chariza, que era de tarde, te enseñaban, pero yo no la veía para estudiar, no tenía mano como para cortar todo con lo que tiene y hasta el día de hoy me cuesta. O sea que pensás que esa profesión no era. No era para mí, ahora te cocino todo lo que vos quieras. Tal vez que si me hubieran mandado a un restaurante hubiera ayudado en la cocina. Sí. Pero la corte y confección, igual que cerámica, mirá que ahora
en el centro jubilado que vamos ahí para hacer cerámica, para pintar, Ajá. pero a mí no me llama porque no me dan, no, Ajá. es como que eso no, una palabra no me interesa. No me interesa aprender porque, no sé, viste, vos decís, ay, andar comprando tantas cosas, todo, y a mí no me... Ahora voy a coro, eso sí, porque se canta. Tampoco te estás en coro porque cantás lindo nada, sino va el muchacho, el profesor toca la guitarra y vos lo acompañás a cantar y te dan el papel y ya está. Y es más para matar el tiempo ahora, Sí, ¿viste? sí. Pero no era tampoco para cosas. Y uno se entretenía, ¿viste? Tejiendo por ahí, Sí. porque en el invierno te compraban lana y te hacías un buzo así, ¿viste? Ajá. Y esas cosas ¿Y aprendiste así. a tejer vos? Sí, eso sí, aprendí a Ajá. tejer, sí. Se tejía, y bordaba muy poco. Ajá. También te enseñaban a bordar, pero... Ajá. No era lo no, tuyo. No era lo mío, no era lo mío. Pero tampoco te digo que mi padre era un hombre de andar mucho porque él andaba, él hacía su vida, trabajaba, nos atendía todo. Yo no me quejo. Yo por lo que veo, faltaban muchas cosas en mi casa. Tampoco había posibilidad porque hoy día, si vos no tenés un televisor, vos decís, pucha, todos tienen televisor y yo no tengo. En mi época nadie tenía televisor, porque no existía. Ajá. Empezaron a venir las radios y después llegaron a nosotros como a la gente más pobre, ¿no es cierto? Pero no como ahora que cualquier chico en cualquier casa, tan por más humilde que sea, un televisor tiene. Claro. Porque hasta ahora era igual que los celulares. Nosotros ni en sueño lo veíamos. Los teléfonos tenían que tener una ficha para ir a un teléfono público. De ahí marcaba y a quién le iba a llamar si no tenía ni un conocido que tenga teléfono. Era para los doctores, para pedirlo en el sanatorio, algo de eso. Nada más. Entonces era como que... y la gente se iba caminando. En el verano, por ejemplo, la distracción era ir a la playa, decíamos nosotros. Pero íbamos acá a San Carlos, ahí al río, que nos llevaba una señora, y que me llevaba a mí, a mi hermana, y ella llevaba a sus hijos. Pero porque esa señora iba, porque mi mamá no nos llevó nunca a la playa, nunca. ¿No? No. Bueno, también, ¿qué iba a salir? Y después te conté de los sauces, que cuando empezaron a andar los colectivos, esta señora nos llevaba a los 3 de ella, porque tenía 3, y a nosotros, y llevaba los jarros con mate cocido y torta frita que así nos daba. Pasábamos hermoso. Pasaban el día entero. No, íbamos de tarde. Ajá. Digo, como a la 1, por ahí la 1. Hasta la tardecita, viste que en el verano oscurece tarde. Sí. Era hermoso allá los sauces. Nosotros era otra vida que hacíamos en ese rato. Era innovador. Sí, pero no es como ahora que les compran la pelopincho y tienen, porque ahora en cualquier casa tienen una pelopincho, van a una piscina, sí. No, antes no era el río. Ajá. Era el río y las veces que vos podías ir así, viste, no había como yo en este momento, que por ejemplo el sábado de tarde estoy media aburrida, para eso me cambio, me tomo el colectivo, me voy al centro, miro un poco la vidriera, me voy a la iglesia y después vengo y... No, en esa época ni en sueño podías hacer una cosa de eso. Una que no tenía que salir caminando para el centro y otra aparentemente no se miraba la vidriera. ¿Y qué sueños o aspiraciones tenías vos cuando eras joven? Y bueno, yo te voy a decir una cosa. Ajá. No es que tuve una niñez mala ni nada de eso, porque mi padre, mi padre era muy salidor, sí, pero yo nunca lo sentí pelearse con mi madre. Porque él salía, porque no salía. Al contrario, ella llegaba a la tarde y le decía, vas a salir viejito para plancharle la camisa. Claro, sería que éramos tan cargosos nosotros. Que mi mamá quería que mi papá se vaya para que le... Porque, te imaginabas, llegamos en 12 hermanos. 12, en una casa en bastante. Una casa, demasiado, nena. Y bueno, y yo te digo una cosa. Yo después que me casé, mi esposo era trabajador, empezamos sin nada, pero sin nada, Y bueno, luchamos los dos y a mí me parece que ahí yo empecé a conocer la vida,
a ir al almacén y comprar lo que uno quería, sino porque si no siempre era ir y comprar lo que la más. Traer un pedacito de queso, traer esto y comer lo que siempre te dieron. Bueno, pero la vida, estoy agradecida porque formé una hermosa familia, conocí a un buen hombre, un hermoso padre para mis hijos y tuve la oportunidad de conocer muchas cosas que gracias a que él siempre se esmeró para que nosotros tengamos. Y mis hijos se recibieron todos, cada cual tiene sus títulos, trabajan lo que... Se defienden bien, están bien. Yo les digo a mis hijos, así como viven ellos hoy, en la época mía cuando éramos chicos eran los ricos. Porque había una diferencia abismal. Ahora los chicos los llevan a la escuela, precisan un crollón, algo, eso van, lo compran, fibra, todo. Claro, sin problema. Sin problema. Es menos están más, le han festejado los cumpleaños. Eso para los cumpleaños nosotros era una casa que haga la madre capaz unos pasteles. Los más chiquitos ya cuando yo estaba casada, ahí en mi casa recién empezaron a dar o tuvieron más accesibilidad a las cosas para mis hermanitos hacerle regalo y que era el cumpleaños. Pues si no era como algo que pasaba, ¿viste? Era tu día y está. Pero yo no lo hacían por malo, yo digo que era por la necesidad. Hambre nunca pasé, eso te puedo comentar, hambre nunca pasé. Nunca te puedo decir anduve con hambre, algo no, porque siempre me dijeron gorda. Yo para mis hermanos era la gorda, así que comer comíamos, pero, ¿viste? Pero después empezaron a conocer. Yo, gracias a Dios, hoy, cuando vivía mi esposo, conocí al mar, fuimos unos cuantos años a Piriápolis y un mes alquilábamos una casita y el mes de enero nos quedábamos. Ay, qué lindo. Hermoso, hermoso, hermoso. Entonces hoy no tengo lujo, pero tengo comodidad y yo estoy conforme. En este momento, como yo vivo, estoy conforme. ¿Estás tranquila? Estoy tranquila porque me quiero bañar, tengo con qué secarme. Tengo champú, tengo mi desodorante, tengo papel higiénico en el baño, tengo para mis necesidades, tengo. No tengo que, y si necesito algún remedio, ir al doctor, gracias a Dios lo puedo hacer. Sí. Estoy agradecida a la vida en ese sentido, estoy agradecida. ¿Cómo estoy hoy? Aunque estoy grande, pero sola, pero bueno. Sí. El destino quiso que yo quedara más que él, no sé. Pero ya está. Sí. Ya está. Bien. ¿Y qué recuerdo o hecho sentís que te marcó en tu infancia o en tu juventud? Y mirá, yo la verdad que a mí me preocupaba mucho que había chicas que tenían la edad de mi hermana que eran de 17, 18 años y se iban a Buenos Aires porque tenían familiares y trabajaban y venían bien y todo eso, pero nosotros no tuvimos oportunidad porque nuestros padres no querían ni que vayamos a atender un almacén. ¿No? No, porque tampoco decían no trabajar, porque mamá dijo que ella no quería, que le dijo papá que cuando no tenga hija mujer ella no quería que fuéramos empleadas y menos domésticas. ¿Y qué podíamos pretender si no teníamos estudio? Sí. Porque yo digo que hoy en día muchísima gente trabaja y vive de eso y chicas que están estudiando y hacen lo mismo para tener una entrada de plata. Pero no sé, no sé. Bien. Y con respecto a los elementos sociales y culturales que estaban presentes en tu vida cotidiana, ¿cuáles eran en ese momento? ¿Qué elementos de la juventud se veían normalmente? No sé, no te digo que nosotros éramos, donde vivíamos pasaba alguna chica de más acá que iba para la escuela y que se hacía amiga de conversar, así, pero otra cosa. ¿Solías tener como amistades en la juventud? Sí, no? Sí, pero era de vereda, era de estar un rato conversando ahí, viste, de lo que la gente que vos podías ir cuando ibas a la misa. Sí. Cuando ibas a la misa. O sea, tenías amigas de misa. Claro, ibas de misa que vos la encontrabas y la saludabas ahí, que la conocías a la señora y a todo porque íbamos a la misa. Sí. Viste, era como que estábamos medio como encerrados.
Yo me acuerdo que yo tomé la comunión todo y mi mamá no fue a la iglesia el día que yo tomé. ¿No? A mí me llevó la señora que nos enseñó. Ajá. Ya, pero yo tengo una foto ahí, ahora te la voy a mostrar cuando estaba coquetita, que hasta los rulos me habían hecho acá, todo. Pero yo digo que era la misma, que yo tenía tantos hijos que no podía salir. Claro. Y mi padre que también siempre estaba trabajando, porque trabajaba de mañana en obra sanitaria, de tarde hacía albañil, de lo que no. Siempre estuvo trabajando, ¿viste? Pero éramos muchos, Sí. éramos muchos. Y ahora vos hablando conmigo dirás, pero ¿cómo esta mujer? Porque vos tenés la oportunidad de estar estudiando y tenés conocido y todo eso. Y en mi época vos terminabas el viernes en la escuela y ya no veía más a tu compañero hasta el lunes. Todo el fin de semana Todo no el lo fin de veía. semana no lo veía, no. Y había kermés en la escuela, que eso era lo que una era la diversión de uno. Ajá. Ay, hay kermés, entonces iba y un rato escuchaba música, que pasaba por el parlante y que jugaban algunas cositas y eso. ¿Y esas kermeses cómo eran? Y eran como los parques así ahora, pero por ejemplo, había para tirar unos tarros y vos tenías plata, comprabas una fichita y jugabas, así todo. Y ponían música, entonces la gente, y por ahí se bailaba un poco. Y después cuando fuimos de 14, 15 años más o menos, ahí es donde se hacían los asaltos de máscara para los carnavales. En las Y casas. esos famosos asaltos de máscara. Eso era en una casa donde tenían un patio y había chicas. Entonces decían, vamos a hacer un asalto de máscara, y cosas que invitaban. Entonces íbamos 10, 12, 15 de la casilla, ponían en un tocadisco la música y se bailaba un rato. Si vos querías tomar algo, tenías que llevarte un jugo o algo de eso, porque otra cosa no había. No. Y no era como ahora que los chicos van a bailar tarde, vuelven tarde. No. En la época mía, cuando yo ya lo conocía a mi esposo y que mis padres me daban permiso para ir, nosotros a las 9:30 ya íbamos camino al baile para entrar antes de las 10 de la noche. Porque temprano y a la madrugada se terminaba a las 4 más o menos. Y se iba al Club Ferrocarril, al Club Libertad, al Sarmiento, todo eso. Y después ahí ellos hacían una estadística y decían, el carnaval que tuvo más gente fue el Ferro con tanta gente, segundo Libertad con tanta gente. Era esa competencia en esa época. Y en la plaza no había casi cosas. Después, para el Día del Estudiante, después ya estaba casada yo. Y muchos años más después empezaron las fiestas de la silvicultura, que había unas carrozas hermosas, pero yo podía ir porque tenía marido y íbamos con él. Sí. Porque mi mamá no la llevó. ¿Y cómo se divertían ustedes, aparte de todo lo que me contaste, ¿no? En una época sin celulares ni internet. Y conversamos entre nosotros, jugábamos un poco a las cartas, a las payanas, la piedra esa que tirábamos para arriba. Por ahí alguno conseguía una bicicleta y chivíamos en una bicicleta. Todas cosas que vos decís, pero se pasó la vida así, se pasó la vida así. Sí, como Sánchez. Sí. Y una vez me habías contado vos también que escuchaban música y esas cosas en la radio. ¿Y qué cantantes había en ese momento? Palito Ortega. Salía Palito Ortega. Con Despeinadas. Leo Dan. Con Santiago querido. Celia. Y de esos cantores después empezaron a venir películas. Y ahí mi esposo, que era mi novio, me llevaba a ver. Y yo la llevaba a mi hermana porque mi hermana no tenía novio. Entonces, para salir había que salir con una hermana o con algunos hermanos. Por ahí a alguno de los bailes iba alguno de mis hermanos, que ya alguna novia tenían. Y bueno, no llevaba. Pero te digo una cosa, empezábamos de tarde. Mamá, mirá que vemos hoy. No sé, pregúntenle a su padre. Papá, antes de que mi papá se vaya. Papá, ¿será que no? No sé, pregúntenle a su madre. Así nos tenían, nunca dijo un día, es sábado, bueno, pronto y váyanse, porque encima ellos no me daban plata. A mí el que me pagaba era mi esposo, a mí, a mi hermana. Y yo tuve la suerte de encontrar un hombre con el que me casé, era un muchacho como yo, tenía 4 años más que yo nomás, pero él trabajaba todo y le pagaba a mi hermana. Y nos pagaba la entrada, y
Y en el cine andaba un señor con un canasto acá adelante, así colgado, que te vendía caramelo, turrones, bombones, chocolate, todo. Y él, todas las veces que íbamos al cine, me hacía comprar el caramelo de dulce de leche. Siempre estuve esa. Atento. Atenta de comer algo, de comer es un dulce, ¿no es cierto? Y después sí, por ejemplo, salíamos más temprano que cosas, nos íbamos al Ideal, bueno, tomábamos alguna gaseosa. En esa época no se llamaba Vitru, me parece que se llamaba, que era naranja, ¿no es cierto? Así, y bueno, vos tomabas y comías un sándwich de algo y bueno, eso era. Después se usaba mucho en los bailes, que había parrillas como el choripán de ahora, ¿viste? Y toda la gente comía esas cosas. Después vino eso de ir, ya cuando mis hijos salieron era otra cosa, eran los boliches, eso, pero bueno. Y me contaste también con respecto a las fiestas, cómo se celebraba la fiesta del estudiante. Sí, la fiesta del estudiante, ese día se juntaba plata, cada escuela juntaba y eran los años más grandes que se hacían. No había que pedir permiso, nada. Y se iban en camiones, se iban mucho a Salto Grande, o para el lado de Concesión del Uruguay, o para alguna estancia, así, para algún lado, y se iban y se pasaba ese día. Ese día se pasaba, y por ejemplo, en Salto Grande era hermoso Salto Grande, que quedó tapado con el agua de la represa. Iban muchas escuelas y muchos camiones. Y estaban los marineros que cuidaban esa zona. Y ahí siempre alguien ponía una música y se armaba un baile grande. Pero eso era. Después cuando ya se armó en San Carlos, ya ahí fue que eran mis hijos. Ya no iba más yo. Pero eso cuando éramos chicos, la fiesta, cuando era la época del estudiante, era eso. Era ir a Salto Grande en camión y de noche hacerle la serenata a los profesores, que ellos iban, todos iban y le cantaban. Yo no fui porque a mí no me dejaban. ¿No te dejaban? No me dejaban, yo soy por los otros. Sí. No, nosotros en casa, no. Nada de salir a la noche. No, nada, salir a la noche. Salía a la noche, pero ya cuando tuve novio y que iban al cine, que iba al baile, ahí sí, ¿viste? Me habías contado vos sobre un cine que se hacía, que era ahí en la... A la intemperie, era a la intemperie. Pero ahí sí yo tendría 10 años más o menos. Estaba en mi casa, que yo iba a visitarla a una señora que era comadre de mi mamá, que se había casado hacía poco y tenía una hermana de ella que era amiga de nosotros, que tenía mi misma edad, o un año menos que yo, y ella tenía un hijito. Bueno, esa señora vivía en Boulevard San Lorenzo y Colón. Y los viernes, cada 2 veces al mes o una vez por mes, ahí en el triángulo donde está la terminal de Concordia ahora, ahí había un cartel grande, y le daban películas. Y se llenaba de gente, era un mundo de gente, porque la gente llevaba banquitos, trapos para sentarse, todo. Y ahí se miraban las películas y era un movimiento bárbaro, porque todo el barrio iba. Pero mi mamá nunca fue. Yo conocí eso porque me llevaba esta señora. Claro, y se veía películas de Tita Merelo, de Hugo del Carril, esas películas argentinas que se empezaron a ver, y ahí fue donde después ya en el cine, cuando fui a mi esposo, empezaron a dar de Cowboy, empezaron a dar esto del Club del Clan, empezaron a sacar películas, y bueno, y así y después los mismos cantores esos del Club del Clan empezaron a salir. Entonces ahí uno tenía la oportunidad de conocerlo, de que te lleve. Yo lo conocía, yo lo vi a Sandra en el Club Sarmiento. Y después en el Club Ferrocarril. En enero, cuando empezaba Cosquín en Córdoba, terminaba Cosquín y venían y nos visitaban hoy, por ejemplo, los de Salta, Daniel Toro y eso, que eran cantantes de folclore hoy. Al otro día venía Horacio Guaraní, otros tantos, y bueno, uno iba, sí, se entusiasmaba, iba. Y eso era lo que nos cambiaba a nosotros Cambiaba la rutina. Cambiaba la rutina de que íbamos a ver esos cantores, y mucha gente hacía lo mismo que nosotros, porque al Cosquín se lo escuchaba por la radio.
que vos escuchabas, prendía la radio y gritaba Julio Martí aquí, Cosquín y todo eso, pero era porque lo escuchaba por la radio. Si no, no tenías como ahora que vos prendés la tele y buscás donde lo están pasando, o Villa María, que te pasan todos los artistas, todo eso, pero porque tenés televisión. Pero en esa época no había, no. ¿Y qué bebidas alcohólicas eran comunes en ese momento? En ese momento era. Yo digo que los jóvenes si tomaban vino. Cerveza empezó a beber muy poco porque la cerveza más se veía para fin de año. Y después en el invierno me acuerdo que era la Paddy, que era una bebida blanca, te ponían un cubito así, era muy, muy fuerte, pero eso era una mirada del novio, no era para tomarse un vaso uno porque no. Te convidaban entonces. Te convidaban un poquito y querés tomar un traguito, vos para no decir que no, te mojabas, pero no era ni, bueno, los muchachos fumaban mucho y algunas chicas fumaban. Yo nunca fumé y mi esposo no fumó tampoco. Bien, ahora vamos a hablar un poquito con respecto a lo que fue la política. ¿Cómo viviste la política vos a lo largo de tu vida? Mira, mi padre nunca nos habló de política, no nos dijo, miren, ustedes tienen que votar a este, tienen que votar al otro. Él no nos dijo como mi esposo y yo nunca le dijimos a los gurises mientras estuvieron acá, ¿no? Porque bueno, ahora hacen lo que ellos quieren. Nunca le dijimos, siempre él dijo, ustedes tienen que mirar lo que le ofrecen y ustedes elijan lo que ustedes quieran. No. Pero siempre nos dimos cuenta de que para vos vivir tenías que trabajar y para tener algo cada vez más. Tenía que trabajar, no estar esperanzado de nada porque no te daban. Y cuando estuvieron los militares y los montoneros, eso estaba revolucionada la cosa, pero acá en Concordia no se la sintió. Al contrario, había más seguridad porque estaba todo quietito. Vos te ibas, por ejemplo, a la orilla del río, te quedaba de noche, así no tenía drama, porque tenían miedo los sinvergüenzas de hacer cosas. Sí. ¿Viste? Era como que estábamos más protegidos. Y yo botella casada y me acuerdo que estaban los justicialistas, estaban los radicales, estaba la UCD y otros partidos que esos de izquierda que se lo nombra, y nada más. Y en cada barrio, por ejemplo, había una casa donde disponían un garaje que le ponían fotos del que quería que sea presidente, que era del partido, y gente que hablaba y te invitaban. Decían, mire que va a estar fulano, va a venir fulano, vayan, qué sé yo. Y la gente que trabajaba, como mi padre, era como que ellos tenían obligación de ir, entonces iban a una acá, a otra. Era como, yo ahora me doy cuenta de que era como que ellos se sentían con más obligación que si venía uno, y todos le decían doctor, que venía a hablar del Partido Justicialista, por ejemplo, y decía va a estar ahí, bueno, y se escuchaba eso, él escuchaba. Pero en mi época, ya después más grande, no, porque los ves la propaganda por la televisión, te llenan las calles de carteles, y vos escuchás y votás el que vos querés, y antes yo creo que hasta te decían una boleta así si vos querías llevarla, ¿viste? Sí. Pero bueno, mi esposo nunca le gustó la política, porque nunca le gustó, siempre fue en contramano con los sindicalistas y con la política. Sí, él siempre en ese lado. Por ese lado nunca tuvimos ventaja nada. Si tuvimos bien fue porque el país mejoró, porque él trabajó, por eso no es nunca. Entonces vos decís que las campañas políticas eran totalmente diferentes a las campañas políticas de ahora. Sí, porque ahora vos estás en la televisión y escuchás todo lo que los periodistas te quieren decir. Vos aprendés y te atormenta, uno te dice una cosa, otro te dice otra. Vos no sabés si es cierto o es mentira, pero te están todo el día hablando de la política a los chicos, a los chicos, a los grandes, todo. Y hay muchos que están influenciados, por ejemplo, siempre se supo que el que iba a estudiar para la universidad estaba la franja morada, que eran los de Coso, y en la otra la Cámpora, y siempre como que en las universidades se armaban más las cosas para el gobierno, ¿no es cierto? Pero acá en el Concordia no tenías oportunidad porque en las escuelas secundarias
tenían 16, 17 años y eran chicos todavía. ¿Viste? Porque se votaba a los 18, después de los 18. Ahora ya votan a los 16, creo. Sí, sí, a los 16. A los 16, sí. Sí, sí. ¿Y cómo has vivido vos los cambios sociales, políticos y económicos? Y se veía, yo la verdad que mucho de la época de cuando estuvo Perón y eso yo lo sé todo por los libros y por del 45 y de los golpes esos de Estado. Pero después cuando empecé a mirar a ver era más o menos lo mismo y bueno, ahora vos ves que el que se mete en política no sale mal en la política. Y algo le debe dar la política, porque por ejemplo nosotros acá en Concordia tuvimos abuelo, gobernador y intendente. Hijo, gobernador, nieto, gobernador e intendente. Bordé, estaba el padre de intendente, después fue él. Después se fue de gobernador, ganó para gobernador en Paraná. Hoy es senador y sigue emprendido al Estado. Eso es lo que a mí me llama la atención y por eso a mí yo no me llevo por los de la política, porque una vez que entran no se quieren ir más. Pero no es que lo hacen de corazón. Yo veo que es por beneficio propio. Como que hay una ventaja. Sí, aquí viene ventaja. Tiene ventaja. Bien, y mirando hacia atrás, y con todo esto que nos contaste, ¿no? ¿Qué reflexión o consejos darías vos a estas nuevas generaciones a partir de toda tu experiencia? Que estudie. Yo, si hay cosas que digo que tienen la oportunidad los chicos de estudiar, que estudien. Porque el estudio es todo. El estudio te saca adelante, el estudio te saca la vagancia, la sinvergüenzada, todo. Está muy pobre Concordia, hay muy pobre y a uno le da pena, pero si seguimos así, aunque tienen ayuda para la escuela y todo, es complicado, ¿no es cierto? Pero para mí la educación en un país es todo, porque eso es lo que sale el país, saca el país adelante. Porque se aprende a trabajar, se aprende a estudiar, se aprende a todo. Y hoy cuánta gente tiene la oportunidad de tener un título y de poder viajar, de irse a otro lado, de trabajar como España, todo eso. Y antes eso, pero solamente vos soñando. Podías pensar que un familiar tuyo se iba a ir a uno de paseo, aunque sea para un avión y eso, ir hasta Buenos Aires, tomar un avión para irte de paseo. Nada. No se veía. No se veía, no. Los ricos lo harían, pero eran los ricos. Acá, cuando yo era chica y vivíamos en esa quinta que yo te conté, que era una quinta de naranja, de mandarina, nos quedaba cerca el río. Y nosotros nos subíamos porque había unos médanos de montaña. Y no sé cuántas veces a la semana o por mes venía un avión que se llamaba hidroavión. Hidroavión. Tendría 5 años yo, te das cuenta los años que son. Y mirábamos y el avión estaba a la vuelta casi y empezaba a bajar así. Y paraba allá donde es el puerto. El puerto. En el puerto. Y cuando llegaba el avión, que el agua se tranquilizaba, venía un bote y se llevaba a los pasajeros para la orilla. Y al rato salía. Esa era la comunicación que había con avión. Y porque después teníamos trenes, sí, que iban para Buenos Aires, para Paraná, para Corrientes, para todos lados. Después empezaron a andar los colectivos de larga distancia, que no eran esos monstruos de colectivos que son ahora. Los grandes. No, eran colectivos, ¿no? Pero, sí. Y en Buenos Aires, nosotros los entrerrianos, siempre era problema porque allá había que no estaba el puente, había que cruzar un trecho que en el ferry decían que era en una balsa. Que subí ahí tenías que esperar que te lleven y cruzabas para Buenos Aires. Hoy no, hoy te subí a Buenos Aires y terminas Misiones, en Brasil, sí, por arriba del puente, por todos lados, de los adelantos que ha habido. ¿Y la creación de este puente fue innovador para ustedes? Sí, fue innovador, fue porque aunque cuando acá lo que más me parece a mí que se atrasó fue cuando sacaron, en una palabra sacaron los trenes.
por decisión del gobierno, ¿no es cierto? Porque Concordia se movía, todos los empaques, todo, y por ejemplo, había trenes que iban a Cacha, Rúa Federal, cosas, y había docentes que viajaban en los trenes para poder enseñar en esos pueblitos. Y llegó un momento en que el tren se cortó, y fue como que le cortaron el tercio. Y los pueblitos que quedaron sin trenes se empobrecieron. Se quedaron alejados. Quedaron alejados. Sí, sí. Pero bueno, yo digo que el día que el tren empiece a andar de vuelta, la gente... Yo veo los trenes de carga, que es impresionante las cosas que llevan. Pero es impresionante también la gente, los camiones en la ruta que vos ves. Y no sé, son decisiones políticas que bueno ve, ¿no es cierto? Porque en el ferrocarril trabajaba mucha gente. No sé la verdad cómo fue absorbido esa gente. Siempre... Generó mucho desempleo el hecho de que se privatice. Sí, me parece que sí, no sé si se privaticen o en una palabra fue como que dijeron que ande menos. Que ande menos, ¿viste? Son esas cosas, esas decisiones que... Bueno, para cerrar, vamos a decir, tampoco ya... Sí, para apresurarte, para cargarte con más cosas, dijo. Me gustaría agradecerte por brindarme tu casa de vuelta y por prestarte a hacer la entrevista conmigo. La verdad que aprendí un montón sobre tu vida, sobre vamos a decir, tus anécdotas, tus historias. Y bueno, estoy muy agradecida por brindarme tu casa, Susi. Y bueno. Bueno, agradecida de que haya venido, que te sirvan lo que te conté. No es mucho porque si te das cuenta yo lo poco que trabajé, pero trabajé para afuera porque para mi casa siempre trabajé, siempre lo ayudé a mi esposo. Y no teníamos nada, hicimos una pieza con un baño, después hicimos otra casa, que en esa viven mis nietos y ahora yo estoy acá. Y ya te digo, estoy bien, tengo un buen pasar, gracias a Dios, tengo un buen pasar, tengo salud. Pero llegamos a esto porque se trabajó mucho, se trabajó en conjunto, mucho esfuerzo. Él era el que traía la plata y yo la habría administrado y lo ayudaba a él a que todo marche. Y fue así, gracias a Dios. Y yo hoy veo y estoy agradecida porque mis hijos pudieron estudiar sin tener que trabajar, porque se recibieron sin tener que trabajar. Y cuando empezaron a trabajar ya fue para ellos. Nunca tuvieron que empezar a entrarle plata a mamá y a papá. Gracias a Dios. Y yo le estoy tan agradecida a la vida por eso, de que mi esposo siempre me decía él, Susi, tenemos que hacer estas cosas porque cuando seamos viejos tenemos que estar bien y no tenemos que cargasearlo a nuestros hijos. Y hasta ahora se está dando, hasta ahora se está dando. Y bueno, yo estoy contenta de la vida. Hay muchos que se quejan y cuando yo hablo con mis hijos y me sonrío, me dicen, ¿vos te reís? Y yo le digo, ¿y qué voy a llorar, mijo? Si cuando ustedes eran chicos nosotros tuvimos también que sacrificarnos y también hacer esfuerzo. Claro. Ahora le toca a ellos. Sí. Nosotros, yo ya soy abuela. Yo ya estoy para dar maña. Pero bueno, sí, espero que te vaya bien en la vida, que te recibas y que puedas trabajar de esto que ahora está preparando para rendir. Bueno, muchas gracias. Bueno.